justamente esta área de materiales. La placa de concreto termoeléctrica solar, capaz de transformar toda la capacidad de su masa en potencia eléctrica. El diferencial de calor que existe entre la placa de concreto y el aire puede ser transformada en voltaje eléctrico. Observando la temperatura en este momento de la placa de concreto, tenemos 48.3 grados centígrados y la temperatura del aire se encuentra en este momento en 29.0 grados a las 13:30 horas del día. En este momento, la placa termoeléctrica solar es capaz de producir continuamente un voltaje de 170.2 milivolts. La placa, que es de concreto armado sencillo a 200 kilogramos por centímetro cuadrado y pesa 3 kilogramos, produce este voltaje a través del uso de materiales semiconductores y de la elección correcta de varias capas de materiales que aumentan la velocidad de transferencia del calor. Esto se debe, según la termodinámica, a que a mayor diferencial de temperatura, mayor voltaje. Es decir, si aumentamos la velocidad de la transferencia de calor, estamos aumentando la velocidad de la tensión eléctrica producida. Esta fue la placa modelo prototipo número 1. Ahorita vamos justamente en el nivel 5. Ya hemos hecho 5 diversos niveles de complejidad y cada uno de ellos, cada prototipo lo hemos mejorado y se ha mejorado su eficiencia, y pues también hemos trabajado en sus aplicaciones que en un momento comentaré. Voy a cambiar a la presentación. Quiero comentar que este producto ya tiene, como comenté rápidamente al principio, tiene premios y distinciones. También cuando habló de mi currículum, el doctor. Primero, quiero comentar que fue hecho transinstitucionalmente. O sea, esto requiere, este tipo de aplicaciones requiere más de una institución para poderse desarrollar. En el caso del concreto termosolar se trabajó la UNAM, con la Salle de León y con el Centro de Parque de Innovación, que es un centro de innovación tecnológica y comercial, para poderlo desarrollar. Prácticamente estas 3 instituciones colaboraron en el apoyo para la generación del concreto termosolar. El premio que normalmente los ingenieros ganan en todos los estados sobre tecnología fue otorgado por primera vez a un arquitecto en el estado de Guanajuato por el concreto termosolar. Es el premio Concitec, que es el que da CONACYT, pero estatalmente. Entonces la tecnología fue galardonada en 2013. Y no se ven las personas que están ahí paradas, pues está la coordinadora, la doctora Zavala, está la coordinadora de investigación de la Salle ahí atrás, y el señor rector de la Salle en León. Tiene patente. Esa es la patente del concreto termosolar que se tramitó y tiene procesos. Esto ya está liberado. En proceso están 9 patentes internacionales en proceso, en Europa, en Estados Unidos y en otros países que consideramos que comercialmente posiblemente los más importantes a proteger para un inicio. Ganó primero que nada también un premio por el sistema Novaera de innovación, que ofrece recursos a proyectos de investigación tecnológica como el nuestro.
Entonces ganamos un fondo ahí para poder desarrollar una de todas las etapas que trabajamos con el proyecto. Entonces es un premio que se hizo para desarrollarlo mejor. Luego concursamos en el premio CleanTech, que ahorita acaba de cerrar sus inscripciones de este año, que es un premio bienal, CleanTech México, que está conectado con Banamex. Y en este torneo participaron 780 empresas inscritas, y lo primero que ganamos fue que nos consideraran una de las 40 empresas con productos más innovadores de todo México. Eso lo hicieron en una presentación de la Torre Mayor en la Ciudad de México, y bueno, pues nos sentimos honrados de que nos hayan seleccionado. Y luego quedamos en uno de los niveles de la final nacional, quedamos de 10, creo que estábamos en el nivel 7, en la final de CleanTech. Lo más curioso, y se los comento, porque es parte de lo que podemos comentar hoy, es que no llegamos a estar en los 3 primeros lugares porque yo era la única empresa de startup. Si ustedes saben lo que es una startup, es una empresa que apenas va comenzando y que no necesariamente ha vendido. Entonces, contra las empresas que competí, todas ya tenían 1 año o 2 años de ventas, y nosotros no teníamos ni siquiera 1 año de ventas. Y el director de Banamex, cuando terminó el concurso en la etapa final, me dijo que ese fue un problema porque por ello no quedamos en los 3 lugares nacionales, que el comité no se sintió como que confiado en otorgar el dinero que se ganaba en el primer lugar a una empresa que todavía no comenzaba, a pesar de lo llamativo del producto y del evento. Entonces, bueno, quedamos con Banamex y estamos haciendo otro tipo de proyectos como el tema de la electrificación nacional. Y ustedes, no sé si sepan que hay a nivel nacional muchísimos poblados que históricamente jamás han recibido luz eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, o sea, nunca han tenido luz eléctrica. Y eso se debe a que son caseríos pequeños, ubicados en distancias muy lejanas a las plantas eléctricas, a las presas, a los cableados eléctricos generales, y se estima que hay más de 1.700.000 personas en México que no han tenido jamás luz. Entonces, con Banamex estamos trabajando justamente para poder llevar esta iluminación a través de placitas, como pueden ser en una escuelita o una cancha de básquetbol que tenga de concreto, precisamente para poder alumbrar por lo menos las áreas comunes y públicas de estos pequeños caseríos. En eso estamos trabajando con Banamex desde entonces, hace 1 año y medio más o menos. También estuvimos desarrollando unas casetas forestales, que todas son envolventes de concreto, para poder dar un radio de onda corta, un pequeño alumbrado para los guardias forestales, que iban a ser 2, y darles la oportunidad de que pudieran encender un pequeño horno pues como estufeta de electricidad. Y en eso estábamos ahorita perfeccionando justamente estos proyectos de casetas forestales. Van a ser 2 las primeras que se van a construir. Bueno, esta experiencia, bueno, lo que uno hace generalmente tiene mucha divulgación y uno no lo sabe. Un día me habló una señorita española y me dijo que quería el canal WOBI Internacional entrevistarme, el WOBI de Negocios Internacional. Le dije, sí, cómo no, adelante y todo eso, pero como que no lo tomé muy en serio, ¿no? Entonces luego me habló el director general, en ese momento era un español, me habló y me dice, voy a tener en la ciudad de León un evento de WOBI Internacional, va a venir la hermana del dueño de Facebook, va a andar ahí este señor, que se me olvidó el nombre, que es uno de los mejores asesores que México ha dado y que trabaja para presidentes como el de Estados Unidos, bueno, ahorita me acuerdo. Y se van a venir todos ellos y va a haber aproximadamente 1,000 personas comiendo en el centro de convenciones, y va a pasar esto en televisión internacional. Entonces queremos que platiques tu idea. No queremos que no queremos ver el invento, queremos que nos digas de dónde nació la idea, ¿sí? Y entonces eso se fue concretando, y finalmente ellos nos regalaron los 7 minutos de proyección internacional que pasan en el canal WOBI, más un stand en ese momento para que la gente que estaba en el evento nos podía ver y ver el evento, toda la cosa ahí en el vestíbulo.
Fue tan selecto y los costos de los gafetes eran tan caros que el rector de la Salle, que estaba por ahí, nunca le dieron una invitación ni me dieron el boleto, entonces tuve que prestarle mi gafete, que el mío, la etapa que tenía, o el nivel que tenía, como de 21,000 pesos, algo así de costo. Se lo presté y le dije, pues entre usted para que pueda verme, ¿no? Yo de todas maneras tengo que estar en el estrado, ¿no? Y solamente así puedo entrar precisamente porque pues no, estos cuates no fueron tan cuidadosos o con tacto suficiente como para darle al rector de la Universidad de La Salle una gafete para poder entrar limitado al momento de mi presentación. Entonces, bueno, de ese tipo fue la situación. Entonces, finalmente este video se los voy a mostrar en un momento más, después de que acabe esta presentación, pero es una experiencia muy interesante porque desde entonces, hace año y medio más o menos también, estamos en canales internacionales de televisión y nos están transmitiendo los momentos que hay comerciales en este canal WOG, ¿no? Entonces es muy interesante porque han salido más invitaciones de otras partes del mundo para poder participar del concreto termosolar. La empresa que fundamos para esto y para otras tecnologías, comercializarlas, que estamos haciendo, se llama Energy Concrete, y esta empresa pues está operando desde 2014, finales de 2013, y la idea es llevar a la sociedad de forma comercializada muchos inventos, empezando por todas las aplicaciones, todas las que podamos hacer con el concreto termosolar. Esa fue la empresa justamente de las 40 que nombró Cleantech, que se destacaban entre todas las más de 700 que participaron. El producto pues es el concreto termosolar y todas sus aplicaciones que trabajan con el infrarrojo del sol. Esto es algo que no había tecnología a nivel de edificio en ninguna parte del mundo. Sí hay concreto, hay plantas de calor concentrado. No sé si se acuerdan que hay unas plantas que utilizan para boloides de metal y concentran la luz del sol en tubos o en un punto central en una torre, y el calor enciende un fluido y ese fluido transfiere a agua o turbinas o lo que sea pues su fuerza motriz y echa a andar una planta como puede ser cualquier otra planta de luz o energía en una ciudad. Pero estas plantas requieren estar en zonas áridas, lejanas, utilizan de nuevo los cableados que son carísimos, insustentables de las plantas, por ejemplo, o de las presas que generan electricidad, y que con estas energías alternativas se ha estado buscando mejor reemplazarlas. Se están utilizando las mismas líneas. ¿Por qué se vuelven insustentables? Porque tienen que producir más energía de la que van a entregar, porque tienen que recorrer una distancia larga desde la planta o desde la presa hasta la ciudad. Entonces la caída de voltaje que se da desde esa distancia hace que se requiera producir mucho más y finalmente se pierde todo eso en radiación o calorífica en los cables o en ondas electromagnéticas. Entonces eso hace insustentable porque se pierde muchísima energía que nadie usa realmente. Entonces por eso no están consideradas entre las energías alternativas estas plantas de las presas, por ejemplo. Bueno, entonces esto acerca esa característica del sol, del calor, transformado en electricidad, lo acerca a pie de edificio y lo hace más barato, y en vez de tener que construir una mega planta de calor concentrado, pues cada edificio puede tenerlo en su envolvente, sus pavimentos o sus techos, que eso es lo más interesante. Ahí está el modelo 2, que fue un sistema de placas que hicimos. Ustedes vieron, les decía yo, el prototipo 1, luego este es el prototipo 2, que elevó 10 veces su potencia. Hablábamos de 174 milivolts, ahí estamos hablando de 1.7 watts, o sea, estamos 10 veces más arriba en potencia para el prototipo 2. Y estas placas, que yo creo que ahorita en escala no se dan cuenta de qué tamaño son el prototipo 4. Ahora sí se dan cuenta de qué tamaño son. Son placas de 1 metro por 50, están volteadas de cabeza. Las que están atrás en una tarima de madera ya son las placas volteadas hacia arriba que capturan el sol.
Ahí están los 4. Todos los prototipos los números, entonces este es el prototipo 4. ¿Sí? Y están hechas para construir un prototipo de luminaria con un poste de 20 watts para parques y calles de no mucho tránsito. Y además proporcionar la electricidad a la banca con forma de un contacto tipo USB para que puedan recargar al menos un teléfono. Esa es la idea. Ya está construido, de hecho lo volvimos a desmantelar porque además tengo las placas como laboratorio personal para poder seguir evolucionando la tecnología, pero funcionó muy bien. Pues mobiliario urbano hicimos. ¿Cómo funciona? Porque aquí ya empieza la pregunta de cómo es que funciona, ¿no? Imagínense la ciudad, ¿sí? Después de esta fotografía van a ver la ciudad de manera diferente. Todo el mundo vemos los envolventes de los edificios, vemos los pavimentos de los estacionamientos, ¿sí? Y lo más que hemos percatado es cuando ponemos la mano, por ejemplo, en una columna que ha estado bajo el sol todo el día, sentimos el calor, ¿sí? Si alguien ha tenido la curiosidad de ir caminando por las banquetas y voltear la mano hacia abajo y sentir la radiación que regresa del piso, un piso de concreto, habrán notado ese calor que se siente que está regresando irradiado. En toda la ciudad, en todo momento, durante el día, el sol está penetrando en los materiales de construcción y dependiendo de sus características físicas, algunos acumulan más tiempo este calor durante el día y hasta en la noche, y otros inmediatamente lo van reflejando y repeliendo hacia la atmósfera, perdiendo esa energía. Finalmente es un ciclo cotidiano. Todos los días los materiales de construcción se cargan de energía calorífica, el calor del sol, por el espectro infrarrojo del sol, y todos los días lo liberan y nadie lo usa. Imagínense este ciclo constante durante todo el tiempo que tiene el planeta y todo el tiempo que tiene el ser humano construyendo ciudades. Energía desperdiciada, ¿sí? ¿Por qué se desperdiciaba? Porque no había una tecnología que permitiera aprovechar en el envolvente del edificio esta energía, y esto es justamente lo que hace nuestra tecnología. Entonces ahora podemos ver las ciudades como una mina de energía y cada edificio tiene suficiente energía para poder trabajar por sí solo en su pie, ¿sí? Veamos el espectro que recibimos del sol. Ahí está el infrarrojo, el ultravioleta y el luz visible. Si nosotros ahorita forráramos todos los azoteas con placas fotovoltaicas y fueran de lo más eficiente posible, no podríamos captar del sol más que el 37% de su energía. Seguiríamos desperdiciando del rayo solar un montón de energía, ¿sí? Estaríamos hablando de casi 62 a 63% del espectro solar. ¿Por qué? Porque el fotovoltaica no puede captar los otros dos espectros. Entonces, esta tecnología que les estoy presentando permite por primera vez captar el infrarrojo, que es el 52%. Si nosotros en una ciudad podemos combinar las dos tecnologías, fotovoltaica y termosolar, estaríamos hablando de que casi estamos manejando el 90% de uso correcto del espectro solar. Las eficiencias de las dos tecnologías pues tendrán que seguir evolucionando. Nosotros seguimos evolucionando la eficiencia de nosotros, pero la fotovoltaica también les puedo afirmar que necesita mejorarse para ser todavía más eficiente en su captura de energía. La franja visible, pues ahí está, es la azul, y nosotros podemos captar todo el calor generado por el infrarrojo de la banda que tenemos de longitud de onda desde los 700 hasta los 2500 más o menos. ¿Qué pasa con la energía cuando se capta y se produce en electricidad? Esto es bien interesante. Mientras que la fotovoltaica solamente puede captar energía cuando hay luz, en este caso una fotovoltaica podría mostrar una gráfica que tuviera nada más este pico y luego intermitentemente este pico y este pico, porque son 3 días y serían los momentos en donde hay luz solar. El resto del espectro no lo veríamos en la noche porque las fotovoltaicas no operan generando luz en la noche. El concreto termosolar tiene la característica fundamental de que produce luz, electricidad,
a partir del calor del material, de día y de noche. De día y de noche. ¿Qué pasa con la energía que producimos de noche? ¿De dónde sale, no? La pregunta, ¿no? Si no es del sol, ¿cómo es que está ahí? Como opera con el calor, con un diferencial de temperatura, lo que pasa en la noche es que sigue existiendo un diferencial de temperatura. Piensen un poco en el día. Si la temperatura del día es, por ejemplo, 33 grados, ¿sí? El aire, temperatura media del aire, y el concreto que tocan en la pared puede llegar hasta 52 o 53 grados. ¿Qué diferencial de temperatura hay? Hay casi 20 grados de temperatura de diferencia, y eso hace que se produzca una tensión eléctrica en los materiales semiconductores que están dentro del concreto. Por lo tanto, hay producción de electricidad de día. Y de noche, ¿qué es lo que pasa? Los papeles se invierten, ¿sí? El concreto puede llegarse a enfriar hasta 0 grados o menos 2 grados de temperatura, pero el aire puede estar más templado, puede andar en 10 grados, en 12 grados, en una noche templada. Sigue existiendo un diferencial al menos de 10 grados por lo menos entre la temperatura del concreto y la temperatura del aire. Eso hace que de noche podamos producir electricidad con una salvedad. Se invierten las polaridades. Mientras que de día me genera con el cableado corriente positivo directa, en la noche me produce la misma corriente pero en negativo por cambio de polaridad. Sí, porque cambiaron los papeles de quién está caliente en el día y quién está caliente en la noche. Entonces, esto, que es una particularidad especial del concreto termosolar, hace también que sea una característica a resolver en la electrónica de este tipo de energía alternativa. O sea, con una energía fotovoltaica pues no tengo problema, la conecto y no tengo que estar cambiando la polaridad en la noche para poderla captar. En cambio, aquí necesitamos un circuito automatizado que haga el switcheo entre positivo y negativo todos los días durante el tiempo que vaya a durar la tecnología. Entonces esto hace que se tuviera que diseñar justamente la electrónica especialmente para esto. Bueno, aquí va un tema que les va a encantar. ¿Qué pasa si aprovechamos la energía de las envolventes de los edificios, de los pavimentos urbanos? ¿Sí? Si yo tengo un pavimento que me está regresando casi 60 grados de temperatura, si le quito parte de la energía, ¿qué pasa? La transformo en electricidad, pues se va a reducir la cantidad de energía que está regresando como forma de temperatura y va a bajar su temperatura. Entonces, en una plaza que tenga pavimento termosolar, de concreto termosolar, ustedes pueden bajar la temperatura de la plaza con el hecho de estar transformando parte de la energía en electricidad y acumulando durante el día. Entonces, con esto impactamos directamente de una manera eficaz el efecto de isla de calor urbano que ustedes padecen aquí en esta ciudad y que yo también padezco en la Ciudad de México. Y esta es la gráfica del experimento que hicimos, en donde estamos bajando aproximadamente 2 grados a la temperatura del concreto en el laboratorio. O sea, efectivamente estamos bajando, mitigando el efecto de isla de calor. Cuando tengamos mejor eficiencia en la producción de las placas de concreto sobre la electricidad, pues aumentaremos obviamente el efecto de reducción o mitigación del efecto de isla de calor en un pavimento urbano. Entonces este es como el plus, ¿no? Y este plus fue justamente el más interesante que le llamó a Wobby la atención, ¿no? Por eso nos entrevistaron. El proyecto pues ya tiene un plan de negocios. Es muy interesante porque los investigadores de materiales, acuérdense que yo soy arquitecto, todos los físicos y todos ellos generalmente llegan hasta la patente, si es que quieren, porque la mayoría no llega, y ahí lo dejan archivado, no les interesa la comercialización, no les interesa nada más. O sea, sabemos que la estructura de premiaciones, de puntos que existe en nuestra estructura académica, hay cosas que se toman como puntaje para tener sueldos como el SNI y todo eso, que puede ser producir
artículos en revistas indexadas, habilitadas y registradas, capítulos de libros, patentes, pero no hay en la escala nada que diga llevar el producto a comercializarlo. Entonces nadie le interesa realmente pasar de ese punto. En México, en otros países el proceso lo sigue acompañando el inventor, el científico que logró el producto, y lo lleva hasta entregárselo a la sociedad a través de una socio comercial o ellos mismos haciendo empresa. Nosotros optamos por compartirnos a nosotros mismos con una empresa que es Energy Concrete el permiso de poderlo comercializar, ¿sí? Porque no encontramos a nadie que estuviera interesado en invertir desde la idea que ya teníamos hasta lo que se necesita realmente hacer, que por cierto es un proceso que en México no está completamente visualizado y tiene huecos tanto financieros, recursos, como de asesorías a lo largo de todo lo que uno quiera desarrollar, tecnológicamente hablando. O sea, a estos niveles de desarrollo de tecnología, un objeto en México puede estar protegido hasta la patente, comercialmente, en instituciones educativas, etc. Pero luego existe un gran hueco entre la patente y los prototipos y la evolución de los prototipos que debe de tener para llegar justamente al nivel de venta. Ese hueco no existe en otros países como Estados Unidos o como en Europa, donde cada etapa de proceso sí está protegida por todo tipo de instrumentos, recursos, asesorías, etc. Entonces en México sí existe y siguen existiendo estos huecos. Y bueno, nosotros decidimos tomar el riesgo y lanzarnos a buscarnos todos estos riesgos y buscar recursos de donde fuera. Hicimos un plan de negocios que estamos viendo aquí, en donde estamos entrando exactamente en medio de dos tipos de mercados. Uno es el de la generación de energía renovable y otro es el mercado de la industria de construcción de edificios y urbes modernas. Las tecnologías emergentes, como nosotros le llamamos, emergentes y sustentables, están justamente en el centro. Y este mercado donde nos queremos meter también está ocupado, por ejemplo, con tecnologías como la fotovoltaica, que es nuestro directo competidor, pero no compite con nosotros porque no estamos en el mismo rango de generación de energía. Sin embargo, ante el imaginario colectivo del público, ustedes me pueden decir, pues es que compiten con las fotovoltaicas, porque al final es un panel que captura la energía del sol y la produce en electricidad. Sí, nada más que son dos diferentes espectros y servimos para dos diferentes tipos de aplicaciones. La gente normal no lo ve así, y entonces nosotros en el plan de negocios que tenemos que entrar primero a competir con las fotovoltaicas en aplicaciones que están ellos realizando, para hacer al mismo tiempo una campaña de diferenciación en la que el público se vaya permeando de los beneficios y las diferencias que tiene la generación de energía termosolar a diferencia de la fotovoltaica. Entonces es un trabajo que nos va a costar. Ahorita, por ejemplo, estoy en el prototipo 5 y tuvimos que desarrollar mucha electrónica porque aquí tengo una lista de 13 aplicaciones que tenemos ya consideradas por hacer. Entonces la electrónica casi va a tener que ser diferente en cada uno de los casos, porque si hay algo que ha alejado a nivel mundial el uso de energías alternativas nuevas, es que existen cierto tipo de electrónicas y equipos inversores, reguladores, baterías, que están planeadas hasta con norma para poderse intercambiar en diferentes tipos de energías como eólica o fotovoltaica, pero que por sí solas consumen demasiada electricidad. Cuando hablamos de otro tipo de energías que están naciendo, no son tan eficientes en volumen de producción de energía como lo son una fotovoltaica o una eólica. Entonces no pueden darse el lujo de quemar la mayor parte de su energía en un inversor comercial. Entonces eso nos llevó a generar nuestros propios sistemas electrónicos que no necesariamente requieren un inversor, por lo que voy a platicar más adelante, pero sí tienen que tener una particularidad especial sus electrónicas, comenzando con la característica que comenté del cambio de polaridad. Entonces ahorita tenemos planeadas estas 13 aplicaciones. Las dos verdes son las que ya se realizaron y que de ahí nació parte del sistema de electrónica que ya desarrollamos, y las otras 3 que están viendo ahí pues son parte de lo que se está haciendo. Yo comenté hace rato de las casetas forestales,
Y la naranja es un punto muy especial que queremos ver, pero necesitamos más potencia, y las blancas son otra parte de la lista que después tenemos que continuar haciendo. Entonces, lo que sí llega a conclusión es que cada una va a tener una característica diferente, su electrónica, para poder cumplir con las características de potencia que tiene que abastecer. ¿Qué hay de ventajas competitivas? Y aquí entramos ya un poco más a la particularidad de la parte electrónica. Ustedes conocen este paisaje urbano. Es la consecuencia de las celdas fotovoltaicas y las baterías en los postes contra el vandalismo. Y eso en un paisaje urbano pues es ruido, es contaminación visual y es un problema de mantenimiento permanente por el tema de las baterías y la limpieza de las celdas fotovoltaicas. Es costoso. El precio que estaba hasta enero vendiéndose la luminaria, una luminaria de las más baratas, era de 73,000 pesos de estos postes. Bueno, pues nosotros igualamos más o menos el precio con estos postes, pero la ventaja es que no vemos que sean de energía solar. O sea, ustedes no podrían describir viendo un poste de estos si es un poste electrificado con energía convencional o es un poste alumbrado con energía termosolar, lo cual reduce el impacto de lo que es este vandalismo, ¿no? Mantenimiento no requiere, porque el pavimento puede estar igual de sucio que cualquier banqueta y de todas maneras sigue generando electricidad, entonces no le pasa lo que a las fotovoltaicas, y no hay fotodegradación ni nada de eso en los materiales de la placa, ¿no? Entonces el concreto, entre más caliente además esté, más produce electricidad por esto del aumento del diferencial de voltaje, de temperatura que aumenta el voltaje. Entonces, tiene muchas ventajas desde el punto de vista práctico este tipo de postes. Y aquí vemos el tema de la electrónica. Mientras que los inversores que tienen ahí y reguladores que están fabricados por norma de una empresa, pueden quemar en un sistema de techos de celdas fotovoltaicas, pueden quemar hasta el 30-40% de la energía, nada más para administrar la misma energía. O sea, me dejan libre nada más el 60% de lo que captan todas las fotoceldas. Eso lo hace muy caro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que operar y gastan muchos watts en operación. Que tienen sensores, que tienen pantallas para datos, etcétera. Todo eso quema mucha energía. Entonces, en el mercado, en la electrónica, les llamamos los ladrones de amperes, porque nos están quitando energía que nosotros podríamos utilizar nada más de estar conectados. Y aún así, pues eso es lo que por norma se les pone a todos las fotovoltaicas, las eólicas, y eso pues les quita competitividad. Nosotros tuvimos que hacer electrónica. Ahí otra vez no se dan cuenta de la escala, pero el tamaño de la tarjeta es la de una moneda de a peso. Esa tarjeta roja que está ahí es una moneda de a peso, ¿sí? Y eso es el tamaño que sustituye el circuito, lo que tienen ahí en dos cajas de 15 por 20 centímetros más o menos. Y eso opera mejor la electricidad. ¿Por qué? Porque utilizo de una manera más inteligente la poca energía que se genera con las placas termosolares, y en vez de gastar hasta un 30% de mi misma energía en administrarla, gasto cuando mucho el 5%. Y el 95% pues lo sigo usando para la generación de luz en los focos. Entonces, nosotros usamos un concepto de circuito que se conoce hoy como ladrones de julios, que permite explotar al máximo la generación de energía por parte de las placas termosolares. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es una gran diferencia, y por eso les decía que hay que hacer cada una de las electrónicas particularmente. Otra cosa que tiene nuestra tecnología es que ya no usamos baterías, utilizamos capacitores de alto voltaje. Y no se crean que son tan grandes, son unos capacitores así chiquitos, que lo que hacen es funcionar como un tinaco de energía provisional para ir almacenando la energía provisionalmente mientras que se gasta, y se vuelve a almacenar y otra vez se vuelve a utilizar. Pero necesitan muy poco mantenimiento, son muy durables los capacitores de alto voltaje, y no tenemos el problema de las baterías que normalmente se tienen que cambiar al año y medio, y ustedes lo han visto con los teléfonos celulares. Entonces es una gran ventaja que hemos tratado de manejar y que hemos tratado de
de volver como un estándar de electrónica que estamos diseñando. Tiene muchas cosas, impactos sociales, que es parte por lo que fuimos premiados con Banamex, ¿sí? Simplemente el tema que les dije de poder cablear una población que históricamente jamás ha recibido electricidad, pues ese es un punto social. Y bueno, tiene también otras ventajas sustentables, como son el tema de la generación de esta parte de energía con bajo costo. Hay muchas cosas que podemos platicar sobre el concreto. Hoy en la mañana estábamos hablando sobre que el concreto la industria del concreto es una de las industrias más contaminantes del planeta. Desde el punto de vista de los materiales de construcción, el concreto es un material del cual no vamos a poder prescindir porque no hay a la vista ningún material que lo pueda sustituir con todas sus propiedades que tiene. De hecho, si ustedes ponen un panel ligero y tratan de sustituir un muro de concreto, a la larga, dependiendo de la zona geográfica que tengan y el clima que manejen, van a tener que volver a poner un muro de concreto y quitar el panel ligero, y eso es lo que sucede en muchos puertos como Veracruz. ¿Por qué? Porque al final los paneles ligeros no tienen alguna de las capacidades o propiedades que tiene el concreto a lo largo del tiempo. Entonces el concreto es un material que no ha tenido ahorita un contrincante real, porque no todas sus propiedades pueden ser sustituidas por un solo material de estos ligeros. Entonces vamos a tener que seguir activando con él. Sin embargo, la industria del concreto, como pasa con todos los materiales de construcción en el mundo, son analizados de acuerdo a su ciclo de vida, y la forma tradicional hasta el momento de medir el ciclo de vida de los materiales es ver qué tanto daño hacen los diferentes aspectos de su análisis. ¿Qué tanto produce gases de efecto invernadero? ¿Qué tanto produce CO2? ¿Qué tanto produce partículas volátiles orgánicas e inorgánicas? ¿Qué tanto produce cancerígenos, no cancerígenos? Todo tipo de cosas. Entonces, hay una nueva tendencia a la vista de este tipo de materiales en la forma de analizar el LCA, y es como una balanza contable. Actualmente el LCA ve las puras cosas negativas y uno toma decisiones en función de qué tan negativo es uno y qué tanto negativo comparado es el otro, para tomar una decisión de diseño y elegir el material correcto. En la nueva visión de cómo analizar el LCA se hace una lista de positivos y de negativos, y uno analiza cuáles son las propiedades negativas del material y las contrapone contra la lista de propiedades positivas del material. Eso hace que, por ejemplo, el concreto fotocatalítico, que sí han oído de él, el concreto fotocatalítico que tiene el Hospital Luis G. González en la Ciudad de México y que fue construido por primera vez en la iglesia del Jubileo del Papa Juan Pablo II en Roma, es un concreto que es poroso, que tiene mezclado dióxido de titanio no estructurado, y que en él penetra cualquier cantidad de aire, y por efecto de la radiación del sol inicia un proceso fotocatalítico que separa la molécula de CO2 quedándose con el carbono dentro de la piedra y separando el oxígeno. Ese es el único material artificial en el planeta hasta el momento que puede hacer una de las funciones de la fotosíntesis, que es renovar el aire. Ese concreto y nuestro concreto, como otros muchos que hay materiales que ofrecen cosas positivas al medio ambiente, son el motivo por el cual la forma de calcular el LCA ha variado en el mundo. Entonces también se tienen que evaluar las cosas positivas, que tanto ofrecen propiedades positivas a un material a pesar de su histórica forma de producción dañina. Si consideramos que todos los materiales de construcción no hay uno que se salve, todos son dañinos. Si hoy quisiéramos decir, vamos a hacer una construcción sustentable y vamos a quitar los materiales de construcción que no sean dañinos, no encontraríamos ni uno que no fuera dañino. Todos tienen un efecto negativo. Entonces, a la vista de eso, pues no podemos dejar de construir, entonces tenemos que pensar también en las cosas positivas. Entonces, lo que nosotros hacemos es convertir un concreto en un productor de energía, como el fotocatalítico. Lo que hace es generar oxígeno a partir del CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, ese tipo de soluciones son las que ahorita están prevaleciendo en la generación de nuevos materiales para la construcción y la arquitectura, y que hacen que estos sean sustentables, a pesar de que el material base sea considerado todavía como altamente contaminante en sus procesos de producción.
También planeamos en este plan de negocio su certificación y todo eso, y eso está en proceso, que es muy interesante. Y pues nos estamos apegando, tratando de apegar a ciertas normas, ¿no? Normas de calidad ambiental y energética. Finalmente, Energy Concrete fue producto de la UNAM, la Salle, Parque de Innovación y el recurso que nos dio el premio Novaera, que es lo que hemos hecho. Les voy a pasar ahorita el video de Worry para que ustedes acaben de ver un poco la idea del material, cómo se está distribuyendo a nivel mundial por televisión. Es un material completamente diferente a lo que han escuchado. Es un material que procura transformar el espectro infrarrojo del sol depositado en la masa de los materiales de construcción, en las envolventes y los pavimentos urbanos, transformarlo en potencia eléctrica. Y este material, de alguna manera, tiene una inspiración en algo biomimético. La idea realmente salió de observar cómo funcionaba la piel de nosotros, la mano, por ejemplo, puesta al sol, cómo los rayos solares nos tocan, nos calientan, y eso hace que se inicien una serie de procesos en nuestro cuerpo que, además de absorber esta energía, nos alimenta y procesa moléculas, proteínas, etc. Esto que nosotros vivimos en la piel, también lo viven las plantas, los árboles, sus hojas, su envolvente, también procesa esta energía para generar su propia forma de alimento y su energía propia. Y en el reino animal y vegetal hay un sinnúmero de ejemplos. Entonces, la idea estaba en cómo procesar este calor para la ciudad, cómo hacer que el sol nos pudiera otorgar esta energía del espectro infrarrojo del sol cuando no había una tecnología que lo pudiera explotar a pie de edificio. Y se nos ocurrió el concreto termosolar. El concreto básicamente funciona para cubiertas, paramentos y pavimentos. Una de las cosas que pasan con las ciudades, y estamos viendo la fotografía de atrás, es que todos los días recibe la energía del sol, el calor del sol producto de este infrarrojo, y todos los días lo vuelve a perder, regresa a la atmósfera y nadie lo ha utilizado. Esta tecnología permite por primera vez utilizar esta energía, ¿sí? En vez de desperdiciarla, nosotros la aprovechamos para darle energía a la ciudad y a sus edificios, ¿sí? Al parejo descubrimos que hay efectos o fenómenos en este calentamiento global de forma local, como son el efecto de isla de calor urbano, que padecen las ciudades más densamente construidas y pobladas, y se debe principalmente a la fuente de energía que nosotros estamos accediendo. Todos los materiales se cargan de este calor, y mientras recibimos también el calor del sol, nuestros materiales nos lo están regresando al mismo tiempo, y hay incrementos en la ciudad de temperatura de más de 20 grados, más allá de lo que pronosticaba el meteorólogo. Entonces, nosotros con esta tecnología confirmamos en el laboratorio que podíamos mitigar el efecto de isla de calor urbano, porque al restarle energía a los materiales de construcción que están asoleados, le estamos generando electricidad y, por otro lado, bajando la temperatura de las envolventes y pavimentos. Básicamente, esta es la idea de nuestro producto. Energy Concrete fue creada para darle paso a este tipo de tecnologías y a otras más, y creemos que este tipo de solución que aprovecha el infrarrojo, hay múltiples aplicaciones que se pueden hacer. Hemos construido recientemente, con ayuda del Parque de Innovación de la Salle y Novaera,
una luminaria termosolar con 4 metros cuadrados y una luminaria para los pavimentos de plazas peatonales y pues municipales. Este video está disponible en YouTube y está siendo transmitido a nivel mundial desde el año, finales del año 2015 y principios del año pasado, 2016, a nivel mundial como spot entre programas y programas, ¿no? Sí, entonces está siendo transmitido. Entonces, si algún momento tienen la suerte de tener el canal WOW prendido y por ahí aparecemos, bueno, ya saben que andamos por aquí, somos los mexicanos que estamos tratando de hacer un poco el camino por ahí. Bueno, déjenme regresar a la presentación. Me perdí, sí, es que cerré esto. Aquí la cuestión que les quiero compartir es que esto no es un producto aislado. No es un producto aislado. En el posgrado del que soy originario, he sido profesor durante muchos años, tratamos de cambiar desde 1996 la forma de enseñar a hacer tecnología en arquitectura. Les soy sincero, antes de 1996, lo que hacía el posgrado de tecnología en arquitectura de la UNAM era hacer monografías sobre productos que ya existían. Oigan, vamos a hablar de vigas doble T y hacíamos una tesis sobre vigas doble T. Y que si queríamos hablar sobre muros de tierra compactada, hacíamos una monografía de muros de tierra compactada y trabajamos sobre ello. Si queríamos hablar sobre tabique recocido, hacíamos una monografía, explorábamos toda la información que había y hacíamos una tesis de eso. En un posgrado de tecnología hace 20 años o hace muchos más años, pues eso posiblemente era aceptable y tal vez hasta atractivo para los estudiantes de arquitectura. Pero con el paso del tiempo y la generación de todas estas facilidades tecnológicas que hace posible que un arquitecto pueda generar materiales, eso ya no se volvió atractivo. Entonces desde 1996 transformamos el posgrado. Desde entonces, como lo muestran las gráficas, empezamos a hacer tecnología y los temas que se empezaron a hacer fue creación de nuevos materiales y sobre todo sustentables, desde 1996 para la fecha. Entonces tenemos un montón de tesis de posgrado, de alumnos de maestría y de doctorado, que han desarrollado bajo nuestra supervisión todo tipo de materiales, compósitos, memoria de forma, generación de energía con materiales muy diversos. Y los productos son prototipos probados en laboratorio, exitosos, y que han derivado en muchos casos por el grado de desarrollo que alcanzaron a patente. ¿Sí? Eso hizo una transformación en los chicos que egresan. Tiene más de 40 años el posgrado de tecnología. 1973 fue cuando nació en la UNAM. Y antes de eso, pues se graduaban 1 o 2 por año y había años que nadie se graduaba, porque al terminar los créditos, pues nadie le interesaba con esas tesis, ¿no? O sea, medio aburridas así de monográficas, ¿no? Donde no había interés. También otra cosa que pasaba era que los alumnos no hacían la tesis durante los estudios, tomaban los créditos de las materias y al final que terminaban los créditos empezaban a pensar en qué hacer de tesis. Generalmente terminaban en estos estudios monográficos. Entonces lo que se cambió fue justamente el objetivo de la maestría. O sea, si nos llamamos una maestría en tecnología arquitectónica, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues hacer tecnología. Vamos a crear tecnología, pero en serio. Si existen las herramientas a nivel mundial y no las conocemos todavía, vamos a aprender de ellas. Vamos a los institutos de materiales, hablar con físicos, con químicos, conocer los laboratorios, empezar a compartir sus herramientas, aprender de ellos, para que nosotros y nuestros alumnos puedan hacer tecnología en serio. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer desde 1996 a la fecha. El resultado es que los alumnos tienen más interés en graduarse. Si ven la gráfica, vean el número de egresados por año a partir de 1996 a la fecha. Y todos los temas son generación de materiales y sustentabilidad. ¿Sí? Lo más interesante
¿sí? Es que si sumamos los temas de sustentabilidad y los temas de materiales, en realidad en el origen todos eran de materiales. Nada más que ahora con las particularidades de la época tenemos que darle un poco más de acento en el ahorro energético, en la sustentabilidad de los materiales, y por eso hemos creado una nueva rama en la maestría de sustentabilidad con la cual compartimos casi todas estas tesis, y ahora somos dos ramas, la materiales y sustentabilidad. Entonces estamos un pie en uno y un pie en otro, y entonces uno de los materiales siguen siendo el resultado de la tesis de nuestros proyectos de investigación. Lo bonito de todo esto es que la mayoría de los proyectos, casi todos, terminan pasando por laboratorios. Laboratorios que algunos ya tenemos en la Facultad de Arquitectura, que hemos fundado de 1996 a la fecha, pero otros han utilizado los laboratorios de los institutos y centros de investigación de la UNAM y de otras instituciones en el país, como es con el CIMBESTAR, el Politécnico Nacional, que nos los prestan con todo cariño. Y a muchos de ellos en el tercer semestre aprovechamos y los mandamos al extranjero, a laboratorios que ellos buscan, con personas que están haciendo cosas similares a lo que quieren hacer, pero que no necesariamente es el invento. Entonces, si alguien necesita materiales de memoria de forma, busca quién está haciendo materiales de memoria de forma para otra cosa, ¿sí? Y se lleva el proyecto para ejecutarlo en el tercer semestre con la tutela del experto allá, ¿sí? Y regresa con el proyecto terminado, ¿sí? Entonces, esto ha sido bien interesante porque todo el mundo aprendemos. Los proyectos se generan prototipos totalmente utilizables, efectivos, funcionales, operativos, y todos ellos ofrecen al final un invento que se puede patentar. Entonces todos están hechos en el laboratorio prácticamente, y eso ha hecho que también nosotros aprendamos a hacer especiales equipos y cámaras para poder planear o probar los materiales de construcción que estamos proponiendo. Tenemos ahorita, el semestre pasado, terminamos 2 cámaras encima de nuestro techo del edificio de posgrado, la nueva unidad de posgrado. Son 2 cámaras de 3x3x3 metros, gemelas, y que giran mecánicamente con la trayectoria solar. En una se pone un objeto de prueba, como puede ser una puerta con material tradicional, y en el otro se pone una puerta con un material especial, que ha sido diseñado ahí, algún laminado que ha puesto el alumno. De tal manera que se confirma, diferenciándolos y comparándolos con las mismas características climáticas y de orientación, si el proyecto o el material está siendo ventajoso en sus propiedades con respecto a un material tradicional. Entonces tenemos este tipo de equipo que hemos tenido que fabricar a partir de toda esta experiencia que se ha manejado, ¿sí? Entonces finalmente nuestra planta de profesores, que es el equipo que me acompaña, pues ya son todos especialistas en materiales especiales. A lo largo de estos casi 20 años todos nos hemos especializado y estamos haciendo cosas maravillosas, como decimos, ¿sí? Entonces esto es una gran ventaja, y bueno, pues esperamos seguir mejorando al grado de poder pues ofrecer cosas todavía más interesantes en menor tiempo, ¿no? Esto no podría ser posible sin algo muy importante, y esto es algo fundamental. Mexicanos no lo saben, y tampoco ningún latinoamericano. En países como los europeos y Estados Unidos está muy claro: la tecnología no es un bracito de la ciencia, sino es una disciplina cultural humana paralela a la ciencia, que tiene sus propios métodos, sus propios productos totalmente diferentes a la ciencia. Nosotros no podemos hacer tecnología con el método científico, y los investigadores mexicanos tradicionalmente tratan de hacer tecnología con el método científico. ¿Para qué nos sirve el método científico en la tecnología? Solamente para planear el experimento de una fase del producto que estamos planeando. O sea, si yo tengo un prototipo, voy a hacer un experimento y solamente necesito el método científico tradicional para planear ese experimento y pasar la prueba, pero no para ir programando la evolución, desarrollo, complejidad y mejora de un producto tecnológico. Si no entendemos eso, tampoco entonces entendemos todo el proceso. Y es por eso que hace rato platicaba que en México tenemos huecos de apoyo. Y lo digo aquí porque el instituto, entre una de las grandes tareas que podría hacer, es apoyar la tecnología, pero tiene que tomar en cuenta que no se hace tecnología haciéndolo de la manera que se ha estado tratando de hacer entre científicos mexicanos. En CONACYT hay muchos problemas porque cuando se ve esta temática
y se quiere apoyar a la tecnología de mejor manera, surgen los pares científicos nacionales que ven todo desde el punto de vista científico y no tienen la experiencia propia de hacer tecnología con sus propias manos, ¿sí? Y defienden el proceso a la manera de usar el método científico y no abrazan las posibilidades que se requieren de financiamiento y recursos para las etapas que sí son reales en el proceso de generar realmente la tecnología. El resultado es que no hay ahorita una comprensión desde el punto de vista hasta cultural de la población mexicana de lo que significa realmente hacer tecnología. Llegamos a tal grado de que un empresario que quiera participar de socio en el extranjero con una de estas tecnologías te da el recurso y te dice, a ver, te doy 5 años y evaluamos qué tanto avanzaste en tu tecnología y volvemos a ver si necesitas dinero o ya lo podemos comercializar. O te doy dinero para 10 años y lo desarrollas, ¿sí? Pero no hay una presión porque se sabe en qué grado comienza el desarrollo de la tecnología y en qué grado queremos que llegue. Los empresarios mexicanos que quieren entrar en sociedad aquí, hasta los institutos de innovación que hay, todos van y dicen, a ver, te voy a dar dinero y en 6 meses quiero resultados, es más, quiero que lo vendas. Y eso es imposible porque ustedes tienen que pasar de una idea y ir desarrollándolo completamente poco a poco durante el paso del tiempo, ¿sí? Esa incomprensión del fenómeno tecnológico real que no aprendemos de chicos y que otros países sí enseñan desde chicos, como los niños en Estados Unidos, que todo el mundo ha visto en las películas, en las ferias de innovación que hacen en la primaria, en la secundaria con sus inventos. Bueno, ellos sí aprenden lo que significa hacer tecnología desde niños. Aquí no lo aprendemos y entonces no lo comprendemos ni desde la banca, ni desde los institutos que apoyan la investigación, ni desde las universidades. Entonces, si quieren que México, en lugar de producir 250 patentes al año, produzca 5,000 o 10,000 como lo hacen países como Estados Unidos, necesitamos ver la tecnología de otra manera. Y necesitamos apoyar todas las etapas que faltan por apoyar, ¿sí? O sea, y esto es muy claro cuando tenemos claro cuál es el método de la tecnología. El método de la tecnología hoy se llama mundialmente TLR. Y me va permitiendo planear las etapas de desarrollo de la tecnología desde la idea primigenia hasta su entrega a la sociedad como producto comercial, ¿sí? Si ustedes quieren planear el apoyo a una tecnología, tienen que pasar por estas etapas. Nosotros en el posgrado, los chicos que están haciendo sus proyectos de tecnología, si llegan al nivel 4 de desarrollo tecnológico al final de 2 años de trabajo, los aplaudimos, o sea, los premiamos, les damos mención honorífica. ¿Por qué? Porque ya llevar la idea hasta la producción de un prototipo burdo, probado en un ambiente de laboratorio totalmente controlado y exitoso, es un logro tremendo. Ese es el nivel 4. Después de ahí ya se puede pensar en una patente, ¿sí? Pero o nos gustaría que muchos llegaran no al nivel 4, sino al nivel 9, pero requiere mucho dinero y mucho tiempo. Las empresas de coches sí lo tienen, por eso el nivel 9 son capaces de 1 año antes de salir una marca poner a prueba el carro con sus empleados, ver cuáles son los detalles que fallan, porque una de esas condiciones del nivel 9 es ponerlo en un grupo de prueba similar al que va a ser el cliente final. Entonces se pone a prueba el prototipo con un grupo similar, pero ya viéndolo operar. Ese es en el nivel 9. Y luego hacen las agencias de coches y entonces ven perfectamente qué es lo que le falta 1 año antes de ponerlo comercialmente disponible a toda la sociedad. Y aún así se les van. O sea, ¿cuántos coches hemos tenido que regresar porque nos dicen, oye, el sistema de frenos no funciona, toda la línea de estos coches tienen que regresar a taller para que les cambien la pieza bajo costo de la empresa? O sea, ¿por qué? Porque los inventos son así, o sea, los sigue uno desarrollando y algún detalle tienen porque pues no todo es perfecto, porque así es la tecnología, ¿sí? Bueno, esta es la metodología. Y ahora hablando, entre otras cosas, ¿cuáles son los niveles de complejidad que va adquiriendo el prototipo? Desde un prototipo burdo hasta un prototipo muy elaborado, un piloto comercial.
Y los experimentos van pasando de algo sumamente controlado en un laboratorio hasta prácticamente entregado a un grupo social que lo va a probar, ya con mayor libertad, que lo use como quieran, ¿no? Pero vamos a observarlo, ¿sí? Y los va marcando en qué etapa van naciendo estas cosas. Hay un método que se llama MRL, que es paralelo y que se utiliza para crear la planta, para crear la fábrica del producto, y ese no empieza a operar hasta el nivel 4. En el nivel 4 ya uno puede empezar a diseñar la fábrica con el nivel 1 MRL, y ese tiene 12 niveles que van desde un equipo en un laboratorio, en un taller casero, ¿sí?, hasta la empresa totalmente automatizada con robots en el nivel 12, ¿sí? Y eso tiene que pasar con el tiempo, con los años y con las utilidades, ¿sí? Pero es un proceso que también viene planeado, y eso se hace en cualquier parte del mundo, porque ese es el método de la tecnología, ¿sí? Ahora, lo más interesante de esta metodología es que también es un lenguaje que nos dice el nivel de desarrollo que tiene la tecnología. Si yo voy ahorita a un congreso internacional sobre desarrollo tecnológico y me encuentro con algún amigo que sabe qué estoy haciendo, me pregunta: oye, ¿en qué nivel vas? ¿Qué estás haciendo con tu concreto termosolar? Pues yo le puedo decir que ando en el nivel 6 a 7, ¿sí? Y me va a decir: oye, ya estás a punto de prenderlo, nada más estás haciendo pruebas, ¿verdad? Sí. Y otro se nos puede acercar y decir: oye, ¿cómo vas con tu nuevo invento, no? Oye, es que voy en el nivel 1. Ah, apenas estás con la idea primigenia, o sea, todavía no lo has puesto a prueba, modelos matemáticos o virtuales. No, pero lo voy a hacer el próximo año, que no sé qué, por los recursos que voy a tener. Y el otro se acerca y dice: oye, pues yo voy muy bien con mi material ¿no? ¿Y en qué nivel vas? Ah, pues voy a pasar apenas al 4. Ah, ya estás en las pruebas del primer prototipo burdo, en un laboratorio completamente controlado. Perfecto, ojalá te salga bien el experimento. Es un lenguaje de comunicación entre tecnólogos. Nosotros podemos saber a qué nivel va cada uno de los procesos tecnológicos alrededor del mundo, simplemente mencionándonos el nivel de desarrollo que marca el método, ¿sí? Eso es lo más interesante. Y pasa lo mismo con la planta, del MRL1, ¿sí?, al MRL12. Si alguien me dice que tiene un MRL12, oye, ya tienes una planta con robots automatizadas y que soldan, qué padre, ¿no? Pues me dice que está el 1, quiere decir que tiene un taller casero, así como empezó Apple en un garage, ¿sí? Pero allí está trabajando, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, pues hay que poder invertir o ayudar a invertir en las diferentes etapas, no solamente del producto, sino también de la fábrica, porque la fábrica también cuesta y evoluciona al parejo del producto, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que les quiero ofrecer esta tarde, que es, yo creo, muy interesante desde el punto de vista metodológico y que puede ayudar a que este instituto pudiera ayudar con mejor claridad proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. No sé si tengan preguntas, con todo gusto se les atiendo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá. Estamos de este lado, por favor. Bueno, ¿cuál es el proceso para que el concreto que están trabajando sea termosolar? El proceso para que sea termosolar, bueno, te podría decir que es la receta secreta tipo Kentucky Fried Chicken, pero no te voy a decir. No te voy a decir exactamente cómo, pero sí te voy a dar un poco la pista. Si quieres, no sé si te acuerdas de la imagen que tenía la patente, que era como una placa con una serie de elementos abajo. Bueno, el problema de hacer generar concreto electricidad comenzó con tratar de evitar que el calor se perdiera igual en la misma velocidad por todas sus caras. O sea, si se calienta con el sol, al mismo tiempo pierde energía por las 6 caras un prisma tipo rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacerle para que no la perdiera por todos lados de manera igual? Entonces tuvimos que aprender a concentrar en un punto, en una cara, el calor antes de que se saliera por las otras caras, y eso obligó a un sistema multiplaca con metales especialmente seleccionados por sus propiedades físicas, ¿sí? Como son calor específico y todo eso.
Y lo otro es que al hacer esto también teníamos que ver cómo hacerle para que la transferencia de esta energía pasara más rápido que lo normal, porque si yo la suelto en la cara la va soltando lentamente y la va regresando a la atmósfera. Entonces tenemos que hacer que no solamente pasara en un punto, sino que pasara más rápido, lo más rápido posible por un punto. ¿Por qué? Porque queríamos hacerlo pasar a través de un material semiconductor. Entre más rápido lo lográramos, más concentrado estuviera en un punto, pues más energía podíamos producir. Y entonces tuvo que realizarse un diseño en una de las caras que ustedes lo vieron en las placas grandotas, que implica un multicapa de metálico con materiales semiconductores y cableados que hacen que esto suceda antes, ¿sí? Entonces prácticamente antes de que la placa suelte el calor a la atmósfera ya está siendo chupada a través del semiconductor en la parte trasera de él. Entonces eso fue el primer problema a resolver: la transferencia de calor más rápido por una sola cara y un solo punto a alta velocidad, ¿sí? Y se logró, ¿sí? ¿Esa energía que me produce la placa la puedo acumular? Sí, nosotros la estamos acumulando en capacitores de alto voltaje en lugar de baterías. Como lo estamos haciendo simultáneo y así como el corazón late, lo hacemos en periodos cortos, no es necesario acumularlo en grande, pero esto está muy bien como lo hemos hecho para encender focos LEDs y focos de bajo voltaje. Si nosotros queremos otra cosa, como por ejemplo echar a andar una televisión o un refrigerador o una lavadora, para empezar necesitamos más placas y necesitamos un tipo de circuito en el que tal vez sí necesitemos batería para mantener una regulación de salida en línea. Porque usted sabe, si tiene un poco de conocimiento de la electrónica, que los capacitores de alto voltaje tienen una huella de salida en curva que baja. Entonces, conforme va perdiendo la energía, el capacitor que está cargado puede ir perdiendo brillo, por ejemplo, porque se va cayendo el voltaje de salida. En cambio, en una batería, esto es estable. Entonces, con sistemas de mayor potencia, sí va a ser necesario tal vez trabajar con la batería, aunque no para acumular totalmente, sino para mantener una salida más o menos regular de la que esté acumulada. Ahorita para estos sistemas de baja potencia que son por iluminación de LED, funcionan perfectamente bien con los capacitores de alto voltaje que son chiquitos. Todos andan entre 2 y 4 farads a 5 volts, que son unas cositas así chiquitos. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Acá está adelante. Bueno, es que no estoy segura, pero mi pregunta es: ¿el clima afecta la capacidad de energía que va a generar la placa? Me refiero a que, por ejemplo, nos comentaba que la electricidad o la energía eléctrica se generaba por esta diferenciación entre la temperatura del material y el ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí en la región hemos tenido temperaturas negativas. Entonces mi pregunta es: ¿aún así va a generar energía? Claro que sí. De hecho, voy a volver a comparar con las tecnologías fotovoltaicas. Un tema que tienen las tecnologías fotovoltaicas es que cuando lo metemos en climas muy cálidos, tiene una fotodegradación debido a los tintes y los adhesivos que tiene la misma película por fabricación. Entonces, generalmente con mayor radiación solar, estas tienen que ser cambiadas más pronto y es la razón por la que a veces en ciudades como esta no abundan las placas fotovoltaicas. ¿Qué pasa con la termosolar? Como la que capta es el concreto, primero no tiene esta degradación, pero segundo es muy interesante, como funcionamos con un diferencial de temperatura, entre más extremo tengamos entre el aire y el material, mayor generación de voltaje va a ser. Entonces funciona exactamente igual en climas congelados, en climas totalmente cálidos. Lugares como el desierto es sensacional, ¿sí? Y y entonces si va a producir más, ¿va a bajar más su temperatura y va a ser más frío? No, la eficiencia de absorción de energía hasta ahorita depende del grado de desarrollo que hemos tenido en la tecnología. O sea, le va a quitar 2 grados siempre, por decir algo, sea frío o sea caliente, ¿sí? Porque no hemos podido lograr mayor eficiencia porque no hemos evolucionado todavía más el producto. Ya hemos logrado bastante, pero no.
Entonces, lo único que va a suceder es que vas a producir más. Si en un clima templado producías 8 volts, en un clima extremoso, caluroso o en desierto puedes producir a 12 con los mismos bloques. ¿Por qué? Porque hay mayor radiación solar. ¿Sí? Hay más watts por metro cuadrado. Esa es la ventaja que tiene, sí. ¿Esos bots va en función de la superficie captadora o del volumen del concreto? Encontramos un equilibrio entre el volumen de la placa y el área de material semiconductor. Esto es proporcional. De hecho, el rendimiento se puede graficar con una línea de regresión lineal y una fórmula. O sea, es lineal. Entonces, esto es bien interesante porque podemos calcular qué volumen necesitamos de concreto para producir cierto tipo de potencia. ¿Ahorita cuántos volts promedio por metro cuadrado? Bueno, la luminaria, que tiene 8 placas, daba un foco de 20 watts, prendido de noche, 8 horas. Y así funcionaba rítmicamente. Ahorita estoy haciendo lo mismo con una placa de 20 por 30 centímetros. Es el prototipo 5. Se los voy a enseñar. Ese es para un foco De 20 watts, como el que están viendo la luminaria ahí, de LEDs. Hay un truco, y esto es lo más interesante de la situación, y esto es algo que tienen que pensar, porque lo voy a platicar un poco en la conferencia de mañana, cuando hable de cosas que tienen que cambiar en la construcción actualmente por las tecnologías que estamos viendo, pero sí se los puedo platicar a ustedes ahorita. La instalación eléctrica que estamos utilizando ahorita fue diseñada para focos incandescentes. Los focos incandescentes con corriente alterna trabajan cíclicamente, ¿sí? De positivo a negativo. El foco no es que sea o se prenda con corriente alterna, es un foco que opera con corriente directa y en un ciclo va prendido, en el otro ciclo va apagado. Entonces vemos una vibración de 60 ciclos por segundo porque es como está planeado, ¿sí? Bueno. Ahí estamos hablando de inicio, pero que para un foco incandescente hay un desperdicio de 50% de energía en cada segundo. ¿Por qué? Porque el 50% de la energía no se está utilizando, ¿sí? Se pierde en calor, por eso el foco incandescente produce calor y produce luz. ¿Por qué? Porque mitad de la energía se pierde en calor y la otra mitad de energía produce luz en 60 ciclos por segundo. La tecnología LED no opera con 60 ciclos ni con 127 volts. Opera entre 1.5 y 5 volts y trabaja 30.000 ciclos con su mejor eficiencia, ¿sí? Si nosotros le manejamos una señal alterna así, cíclica, 50%, 50%, entonces no va a desperdiciar 50%, pero para que funcione el LED eficientemente no serían 60 ciclos por segundo, tendría que ser 30.000 ciclos por segundo. Esto hace que en corto, en la instalación eléctrica, no se necesiten los cableados con el diámetro que ahora tenemos, sino que el cableado interno de los edificios hoy que tenemos focos LEDs, sin usar estos paliativos que les tiene que poner la industria como reguladores para poder adaptarse a los 127 volts, poniéndolos directos, podríamos pensar en menor cantidad de costo porque es menos cable por menor diámetro. Ahora, esto también implica que no vamos a conectarnos al ramal municipal de luz, sino que va a estar conectado tal vez a una tecnología de energía alternativa como la que yo estoy proponiendo, que va a estar cerquita, en la pared, en el envolvente, y entonces las distancias en estos cableados delgados son menores y por lo tanto no hay una caída de voltaje y son operables, ¿sí? Pero esto va con el tiempo, cuando lo visualicemos y empecemos a diseñar instalaciones eléctricas como debe de ser para estos focos, un ahorro tremendo en el diseño de electrificación interior de edificios. Esto va a cambiar,
Eso es algo que está latente y a punto, porque todas las energías alternativas tienen esa capacidad, pero nosotros por los estándares de los productos que nos venden y por llevar la norma y todo eso, entonces hacemos cosas ilógicas como traer el voltaje a 127 volts, ponerle un regulador a la computadora para que lo baje a 12, operar el circuito a 5, ¿sí? Prender los focos LED que tiene la computadora a 1.5 volts o 3 volts. Y luego, en otros tipos de sistemas que no son la computadora, pues tenemos que volver a regresar a 12 volts o 16 volts y estamos haciendo una serie de transformaciones de ida y vuelta en donde en todo el camino se va perdiendo energía. Si la electrificación ya funcionara para 5 volts, por ejemplo, usted tendría computadoras que ya no tienen regulador. Esa caja que a veces se quema en las computadoras que tiene el ventilador es un regulador de voltaje que va de 127 a 9 volts o a 12 volts. Ya no lo tendría directamente, se podrían alimentar sin esta transición, se podrían alimentar de nuestra corriente directo y eso haría más barato los equipos. Todos los equipos electrónicos trabajan abajo de 12 o de 9 volts, pero los hacemos trabajar con 127 gracias a estos reguladores y los hace más caro porque hay que tener ese componente dentro de todos los equipos. Entonces esto plantea no solamente un futuro de economía al cableado del edificio, sino que un futuro de economía en el diseño de objetos o utensilios para el hogar, productos electrónicos que van a abaratar su precio porque van a tener que quitar el componente para conectarse a corriente directa producida por las energías alternativas. Y hace falta mucha investigación de este tipo de sistemas, de este tipo de cableados. Todavía está en ruta y eso se necesita diseñar para que entonces sí los podamos cambiar a los edificios. Sí. Tengo una pregunta. Desconozco mucho cómo el término amperaje, voltaje, sí, etc. Pero pregunto, ¿a mayor número de placas o losas aumenta el voltaje que produce? Es decir, son las mismas reglas de la electricidad. Lo podemos conectar de forma paralela o en serie para poder llegar al voltaje que uno quiere. El tema es saber qué vamos a alimentar, como pasa con cualquier otro tipo de tecnología eléctrica, y entonces determinar el número de placas o áreas en metros cuadrados de placas de concreto que necesitamos poner para poder suplir esa potencia. Igualito que con una fotovoltaica, igualito con otras tecnologías. Y en el caso del consumo, espero hemos preguntado algo que no tenga un sentido. En el caso del consumo, una cosa es lo que reciben, lo que generan, y el vaciado, el consumo que genera un aparato, un foco. Entre más placas sean, es mayor el tiempo que perdura funcionando o se vacía por parejo. Igual, en la relación si es paralelo. Bueno, esa es una pregunta interesante porque depende para qué queremos, ¿no? Si quiero un foco que esté permanentemente prendido, puedo ponerle doble área de placas de concreto para que se mantenga prendido a la intensidad que yo quiero sin problemas. Entonces ahí es donde uno toma la decisión que tanto quiero ponerle de área de concreto termosolar para poder alimentar, primero generar la electricidad y luego alimentar estos focos. Creo que aquí viene un poco la decisión de qué tipo de potencia y qué tipo de aparato quiero echar a andar. Yo ahorita, al nivel que voy, yo aseguro trabajo con focos. Yo todavía no puedo pensar en pasar al siguiente nivel, que sería sistemas de potencia media o de potencia alta, porque estamos en proceso, es un invento nuevo. O sea, no estamos a un nivel como la fotovoltaica que podría ser colocada para alimentar un motor de una bomba. Yo ahorita me siento como inventor al nivel de poderte suministrar iluminación con pocos de eso, con pocos de bajo voltaje. No puedo decirte más porque necesito probar, necesito hacer experimentos, necesito diseñar la electrónica para ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es algo que cada invento tuvo que pasar por un proceso similar para llegar a esos niveles de perfección, ¿no? Y esos niveles de potencia en este caso. Entonces, por ahí va la cosa, sigue. A ver, allá y luego por acá y luego Manuel. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En la etapa de comercialización, ¿cómo se pretende vender el producto? Ya sea con un sistema constructivo de base de prefabricados o a través de equipar con tecnología en el proceso de obra negra una construcción. Bueno, lo que nosotros vimos es que estamos pisando las áreas de aplicaciones de tecnologías como las placas fotovoltaicas, lo mencioné hace un momento.
Entonces, nuestro punto de partida es que vamos a tener que salir con productos que ya son alimentados ahorita con placas fotovoltaicas. Y en el camino ayudar a la gente a diferenciar. Ahorita estoy por comenzar una casa en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, con una alberca. Y lo que quiero poner alrededor de la alberca son puras lamparitas con placas de concreto termosolar, aprovechando el rodete de la alberca. Entonces, cada vez que yo tenga la oportunidad de meterlo en una obra así, lo voy a meter en este comienzo, ¿sí? Pero la idea es que después de que yo esté considerablemente confiado de que no voy a tener problemas de garantía en los productos, yo los voy a vender, porque mira, si ahorita te vendo 10 luminarias, puedo correr el riesgo de que de 10, 5 me digas a la semana, oye, ya falló una y las otras están como medio fallando. ¿Por qué? Por problemas de electrónica, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo en mi inversión? Que por ponerte 10 voy a estar poniéndote el pago de 5. ¿Por qué? Porque las tengo que reparar, las tengo que revisar. Entonces, ahorita estoy en ese proceso de pruebas de tiempo, que es un nivel 8 más o menos, o un nivel 7 de esta metodología. Hasta que yo no esté, después de probar con tiempo el funcionamiento sistémico de estos equipos, que vea que no hay fallas, hasta ese momento me voy a sentir como las ganas de venderte 10 luminarias y correr el riesgo de que te venda 30 y una me falle, ¿sí? Porque siempre va a haber las que fallan, ¿no? O sea, hasta cuando uno produce tornillos o clavos a un billar, siempre hay una esperanza de que una cantidad muy pequeña salga defectuosa. Entonces, hasta que yo no vea la posibilidad de disminuir mi riesgo en tratar de tener que regresar a hacer un mantenimiento y que sea más negocio que un riesgo, después de pruebas, no voy a empezar a vender, que es lo que nos ha retrasado. Yo estoy probando electrónica, estoy probando las placas, estoy probando el deterioro natural con el ambiente de las placas, la corrosión y todo eso, que me ha hecho cambiar muchos materiales desde el prototipo 1 hasta el prototipo 5 en cuanto a metales. Ahorita el prototipo 5 no tiene oxidación en ninguna de las placas. El prototipo 1 tenía oxidación inmediatamente después del colado, ¿sí? Entonces, todo eso se está verificando y hasta que no acaben unas pruebas, yo no me voy a sentir seguro de vendértelo comercialmente. Pero mientras tanto, sí puedo hacer de mi parte colocaciones de prueba para seguir con esta muestra hasta que yo vea que ya estaba operando. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y es parte del proceso que veíamos en el TRL del nivel 7, 8 y 9 más o menos. Son tipo de pruebas que se tienen que hacer. Y no se puede engañar al tiempo. O sea, tengo que ver que durante un año no se echa a perder, pues tengo que ponerla a operar en un año para ver que realmente no está fallando, porque esa es la prueba real, ¿sí? Esa es la situación y en eso andamos, ¿sí? Esa era la pregunta. Okay. No, es que esa era la pregunta. Va por ahí entonces. La resistencia del concreto puede variar. Sí, es un producto amigable al arquitecto. El concreto puede ser el que ustedes quieran, no afecta. ¿El armado también? El armado también, con una particularidad, si hay algo en el armado que me ayuda a dirigir la temperatura a un cierto punto de una cara. O sea, a tu armado natural le tendría que poner algunos armados que son de la tecnología termosolar para que pudiéramos concentrar ese calor, ¿sí? Pero lo que es la capacidad de carga, por ejemplo, esa la pones tú, y la textura la pones tú. Como aquí también. El espesor, ahorita me siento seguro con 1 pulgada a 2 pulgadas, porque entre más gruesa sea la pieza, más rápido se enfría o menos rápido se calienta, dependiendo del clima. Entonces, hablando de 1 pulgada, a todo dar. Entonces te puedo poner una estructura metálica, te puedo colocar todas las placas en el envolvente como un forro y operar a todo dar. Pero si lo hacemos muy grueso, posiblemente no se caliente el concreto. Sí. ¿Se puede implementar este sistema en construcciones de concreto ya hecho? No, hasta el momento de donde voy, tiene que ser prefabricado. También el tema ha estado mucho en el escritorio de nuestro proyecto, de tratar de hacer colados en sitio,
Entonces hasta ahorita por el control que requiere sobre todo el armado y el sistema multiplaca, necesitamos hacerlo prefabricado. No he podido llegar al punto de hacerlo colado en sitio. Sí. Por lo tanto, pues no podemos ponerlo en edificios ya hechos, todavía aprovechando el concreto que ya existe. Todavía no. Sí. Una pregunta. El concreto ya sabemos técnicamente que tiene una vida útil de 50 años, pero aquí está en combinación de metales. ¿Qué periodo de vida útil tienen estos productos? Bueno, como comenté hace unos minutos, el prototipo 1 tenía un sistema multimetálico con laminados que se oxidaban rápidamente, inclusive en el momento del colado. El prototipo 5 no, tiene metales que no se oxidaron y ya lleva un año a la tempié, o sea que no tiene problema ni con la lluvia ni con el aire y no hay oxidación. ¿Sí? Eso ha sido un trabajo meticuloso de seleccionar metales y aleaciones, ¿sí? Que sean operables para poder transmitir el calor. Entonces, así hemos hecho todo el proceso, esperamos mejorarlo todavía más. O sea, ahorita yo te podría decir que tal vez como un cancel de aluminio, que puede durar 10, 15 años sin tener ningún problema de intemperización. Pero eso no lo sé porque pues estoy haciendo justamente las pruebas de tiempo y hasta ahorita donde voy, las que cambié, están operando bien con el envejecimiento natural del concreto. La pregunta de los 64,000, ¿me dejan hacer una pregunta? Además, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿por qué el empresario mexicano no arriesga para investigación? Porque lo quieren ver a la segura y están educados a ver a la segura. Yo no veo en el empresario mexicano el tipo de visión de riesgo que tienen los empresarios europeos y los norteamericanos. Ellos saben lo que cuesta hacer una tecnología y dicen, bueno, mi inversión es en ti en 10 años. ¿Sí? Te doy el dinero para que lo puedas trabajar a 10 años. ¿Sí? Y antes de 10 años no puedo esperar nada porque tengo que ver que tú lo evoluciones, la mejores, es un proceso de inversión. Y ¿cómo se llama? El empresario mexicano es muy inmediato, o sea, quiere rápidamente de regreso la utilidad en corto tiempo, estamos hablando de 6 meses, 1 año, 2 años cuando mucho, y no grandes cantidades. Entonces es un problema finalmente cultural. Y esto lo tenemos que remontar, o sea, como nación, si queremos ser realmente primer mundo, tenemos que aprender a ver la tecnología de esta manera. ¿Qué nos hace diferentes siendo miembro del grupo de los 20, de los que tienen el lugar entre el 1 y el 8? Que ellos producen patentes y nosotros no. Ellos producen su tecnología y nosotros no. Nosotros somos los maquileros de sus tecnologías. La utilidad real de lo que fabricamos en el país, que es de ellos, se va a su país de origen y nosotros nos quedamos nada más con lo que toca la mano de obra y algunas otras derramas. Cuando nosotros hagamos muchas patentes y hagamos productos de ese nivel y hagamos que nuestras fábricas estén en países de otros, las utilidades que vamos a tener van a ser gigantescas y nuestro país se va a potencializar tremendamente. Esa es la principal diferencia entre México y esos países. Aunque estemos en el mismo club, no somos iguales en este momento porque en México no vemos la tecnología de esa manera. Adelante con la pregunta. Como es con promedio de radiación, no depende realmente de, esta es una pregunta, no depende como el fotovoltaico que tiene que ser más perpendicular al sol. Pues puede aplicar en losas, paredes, firmes, etc. Mira, estuve dando una conferencia en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura cuando vino Foster. Primero fui yo y luego Foster, pero el auditorio estaba lleno de gente y la placa fotovoltaica que ven, la 1 que produce 150 milivolts, la puse en el estrado a cubierto con el multímetro todo el tiempo produciendo energía aunque no tenía yo sol. ¿Por qué? Porque había un diferencial entre la temperatura del concreto y la temperatura del aire del cuarto. ¿Sí? Aunque fuera de 5 grados de temperatura, la máquina térmica, como le llamo, produce energía de todas maneras. Siempre que exista diferencial, habrá una tensión voltaica. Entonces puede estar a cubierto y mientras haya cambios de calor, de temperatura dentro del cuarto, puede estar produciendo energía. No tanto como expuesta directamente al sol. Entonces aquí no influye mucho el ángulo,
Sin embargo, es preferible que tenga un ángulo estudiado igual que pasa con las fotovoltaicas para obtener la mejor radiación, ¿sí? Aunque sea infrarroja, de preferencia, aunque produzca de manera normal cualquier tipo de voltaje. ¿Una otra pregunta? Pues, doctor, quiero darte las gracias a nombre de toda la gente que hoy escuchamos atentos tu conferencia y hacerte este reconocimiento por tu destacada participación como ponente dentro del Seminario Permanente 2017 La Ciudad Posible, conferencia impartida en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación el día 17 de agosto y se los damos todos con un aplauso. Gracias por la invitación. Por último, nada más para decirles que el próximo 7 de septiembre tenemos a la ingeniera Adriana Lobo, brasileña, es especialista en movilidad y viene a dar una plática específica acerca de la movilidad, ¿sí? a nivel, estamos ahorita por si es el BRT o si es en general, pero es una de las personas más reconocidas en América Latina también en materia de movilidad. Creo que vale la pena, es otro tema diferente que nos han estado pidiendo en las encuestas, que nos han hecho el favor de contestar de cuáles son los puntos de interés que tenemos. Les agradecemos a todos hoy su y otro evento, la última semana de este mes, tiene un ecuatoriano, Jaime Erazo, a dar un taller sobre usos de suelo. Ya estaremos subiendo a las redes sociales de aquí del instituto la convocatoria, pero ahí sí hay cupo limitado, entonces les sugerimos que vamos a dar un cupo entre 35 y 40 personas, va a ser casi toda la semana, por la tarde de 4 a 7, ahí les vamos a mandar los detalles. Esta plática también es bien importante porque habla específicamente de cómo se genera o cómo debe de tomarse en cuenta la estrategia para hacer usos del suelo, o diferenciar usos del suelo o proponer usos del suelo en un plan de desarrollo, ¿no? Creo que son temas bien interesantes, como les comento, gente experta en sus materias, gente que viene de diferentes partes del mundo a compartir con nosotros, porque estamos convencidos que Juárez puede cambiar si sumamos los talentos y las ideas de toda la gente que está aquí sentada con nosotros y lo empujamos cada uno de nuestra trinchera. Y la genialidad de nuestros inventores. Así es. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pero también mis amigos, bien, Camilo.